Todos, en algún momento de nuestras vidas, tenemos la necesidad de entender nuestro propósito y lugar en el universo. Estamos solos y en esa búsqueda nos encontramos con misterios que la razón no alcanza a comprender y nos impulsa a explorar lo desconocido. Aquello cuya presencia se escapa de la percepción de nuestros sentidos y que muchas veces decidimos ignorar por miedo. Para William, esto sería el punto de partida dentro de un mundo oculto, místico y sobrenatural, que muchos ignoramos, pero ¿realmente todo esto existe? ¿Tiene alguna explicación lógica? ¿Qué tan real es todo esto? En 1968, cuando William tenía 18 años, comenzó a interesarse en temas espirituales y místicos. William no buscaba algo siniestro, solo tenía curiosidad por entender el universo. Pero, ¿qué hizo a William tomar la decisión de ir más allá e involucrarse en este mundo? En esa búsqueda, se topó con la religión Wicca, que promovía la comunión entre la naturaleza y la magia. Fue una puerta de entrada accesible y segura. Entonces William comenzó a participar en diferentes rituales y prácticas aparentemente inofensivas orientadas a la automejora y la conexión con el medio ambiente. Pero William no se esperaba que estas conexiones irían más allá. Una noche, en el año 1968, mientras se encontraba en su habitación realizando una meditación guiada, comenzó a sentir escalofríos y que alguien le observaba. William no tenía mucho conocimiento de lo que significaba, hasta que se dio cuenta que una sombra se encontraba en la esquina de su habitación. Al principio, pensó que era una ilusión, causada por la luz tenue, pero comenzó a escuchar un susurro, como si alguien le estuviese hablando, en un idioma que no entendía. Para cuando terminó de meditar, se quedó con la sensación de que algo estaba observándolo y evaluándolo. Pero, ¿acaso esto significaba realmente algo? ¿Fue tal vez su imaginación jugándole un mal rato? En búsqueda de más respuestas ante este tipo de experiencias, William decide adentrarse más en otras prácticas dentro del mundo del ocultismo, incluso aquellos que se consideraban prohibidos, dando paso a lo que él llamaba la oscuridad completa, el satanismo y el vampirismo. ¿Pero realmente esto es posible? Puede sonar algo fantasioso, pero va más allá de lo que imaginamos. William encontró en el satanismo un camino hacia la sabiduría. Aquí relata diferentes experiencias sobrenaturales a partir de diferentes rituales. Pero, ¿realmente eran experiencias sobrenaturales o simplemente se sugestionó por el lúgubre ambiente al que se exponía a diario? William relata que durante el desarrollo del ritual comenzó a sentir que algo estaba acompañándoles, una presencia sombría y opresiva. Entonces las luces comenzaron a parpadear y escuchaba un susurro de fondo que decía que ahora era parte de y que había cruzado un punto de no retorno. Esta fue una de las tantas experiencias en las que sintió incluso una presión en el pecho. William relata que después de su iniciación, su vida empezó a cambiar en aspectos perturbadores. Empezó a tener una extraña suerte y a recibir oportunidades que antes no había podido conseguir. Pero todo esto venía acompañado de episodios de paranoia, alucinaciones y pesadillas recurrentes. Pero, ¿realmente esto era a causa de su interés por lo sobrenatural? ¿O acaso estaba descendiendo a la locura por lo impactante que eran los rituales? Entonces, William tuvo diferentes manifestaciones naturales recurrentes, llegando al punto de hacerle sentir poseído y manipulado. Sentía que estaba perdiendo el control sobre sí mismo, describiendo un vacío en su ser que no podía ser llenado. William llegó a explorar prácticas muy extensas y oscuras como el vampirismo. Este fue el límite de su oscuridad, ya que aquí había perdido por completo su sentido de humanidad. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? William relata que una vez que estaba completamente inmerso en el satanismo, sus mentores y compañeros le alentaron a experimentar el vampirismo. Pero esta práctica no solo se refería a beber sangre, sino que implicaba un ritual de transmutación, que le daría distintos dones, como mayor longevidad, fuerza y conexiones con energías oscuras. Era un símbolo de entregarse por completo a las energías oscuras. Entonces William relata que este ritual fue uno de los más intensos y perturbadores que realizó, llegando a beber una copa entera de sangre durante la ceremonia, donde detalla haber sentido cómo una energía recorría su cuerpo y lo paralizaba, hasta perder la conciencia. Al despertar, sintió un vacío, como si hubiera perdido su esencia humana.
Después del ritual, William comenzó a sentir diferentes habilidades que no tenía, como por ejemplo, empezó a ser capaz de sentir los sentimientos de personas cercanas, o una fuerza que no había sentido antes, acompañadas de sed de sangre. Pero esta sed era tanto física como espiritual, y aunque realizaba rituales en los que consumía sangre simbólicamente, sentía la necesidad de estar rodeado de la gente, ya que de esa forma sentía que se alimentaba de la energía de otros. Entonces, con el tiempo, la salud física y mental de William se empezó a deteriorar aún más. Comenzó a perder peso y a desarrollar un aspecto pálido y agotado. William, en este punto, comenzó a cuestionar su camino y a buscar una salida, pero estaba tan inmerso en la práctica que había perdido el control por completo de su vida y su cordura. Entonces, el poder físico que sentía ya no era suficiente, por lo que buscó un lugar en el cual acceder a redes de poder e influencia, por lo que tomaría la decisión de ingresar a la francmasonería. Al principio, veía esta sociedad como una comunidad de personas ilustradas y respetadas, y muchos de los rituales que realizaban eran simplemente simbólicos, pero conforme progresaba recibía invitaciones para misterios ocultos. Entonces, en los grados superiores, William describe ceremonias en las que se introdujo símbolos y rituales que él interpretaba como guiños hacia el ocultismo, que en estos grados de simbolismo se volvían más crípticos, y según su interpretación, aludían a antiguas prácticas paganas. En sus relatos afirma que fue en estos niveles donde comenzó a percibir que algunas enseñanzas estaban supuestamente alineadas con prácticas esotéricas que él había explorado en otros círculos. Uno de los momentos que William recuerda como más perturbador en estos grados ocultos ocurrió durante un ritual de iluminación, en el que asegura haber tenido una visión impactante. Según él, en medio del ritual comenzó a experimentar una sensación de caída y se sintió rodeado de sombras que parecían susurrarle. Afirma que la visión que tuvo fue de un vasto vacío oscuro, donde veía figuras humanoides en agonía y escuchaba voces lejanas que, según él, le incitaban a continuar con sus prácticas ocultas. William asegura que esta experiencia lo dejó con una sensación de terror y duda, aunque continuó participando en rituales. Conforme William avanzaba, comenzó a experimentar lo que él describe como encuentros con entidades oscuras. Estas presencias, según su historia, lo cercaban y buscaban establecer contacto, dejándole una constante sensación de ser vigilado. ¿Pero todo esto era real o simplemente un producto de su imaginación? Uno de los primeros encuentros con seres oscuros que William describe ocurrió en su propio hogar. Según él, comenzaba a percibir una presencia que describía como pesada y opresiva, especialmente en las noches. Aseguraba que escuchaba ruidos extraños, susurros y pasos en las habitaciones vacías. Relata que, en varias ocasiones, se despertaba en medio de la noche con una sensación de parálisis y que veía sombras que parecían estar al pie de su cama, observándolo. Estos eventos, según él, solo aumentaron su ansiedad y paranoia. Pero con el paso del tiempo, estas presencias comenzaron a manifestarse de maneras más agresivas. Empezó a ser atacado físicamente por fuerzas invisibles, que lo empujaban o le apretaban el pecho, dejándolo sin aliento y con marcas inexplicables en el cuerpo. Estos ataques solían suceder después de realizar ciertos rituales o pactos, como si las entidades estuvieran cobrando una deuda. Entonces, uno de los episodios más aterradores fue cuando, mientras estaba en su estudio, de repente sintió una fuerza que le empujó violentamente contra la pared. El ambiente de la habitación se volvió inusualmente frío y pudo ver una sombra oscura desplazándose a su alrededor, casi como si estuviera rodeando. Sintió que algo lo estaba reclamando, como si intentara poseerlo o quitarle su voluntad. También, en varias ocasiones notaba figuras en el reflejo de los espejos, figuras que no estaban en la habitación, como sombras que parecían asomarse detrás de él. Según él, estas figuras lo observaban con miradas penetrantes, y aunque parecían quietas, sentía que se acercaban cada vez más. Todo esto era acompañado generalmente por sueños recurrentes en los que era perseguido por seres demoníacos. Estos sueños se sentían extremadamente reales y las figuras que lo acosaban parecían burlarse de su humanidad, llamándolo una herramienta de las sombras. Al despertar de estos sueños sentía una opresión en el pecho y una profunda sensación de desesperanza, como si su vida estuviera controlada por estas entidades. El clímax de sus encuentros ocurrió durante el último ritual en el que él intentaba obtener respuestas sobre su situación. En este ritual, apareció una entidad que William describe como la más poderosa y aterradora que había visto. La figura era de gran altura,
cubierta por un manto oscuro, y en sus palabras irradiaba una energía tan fuerte que sentía que era absorbido por su presencia. En este momento, la entidad le habló telepáticamente y le transmitió una sensación de absoluto vacío y desolación. Esta experiencia lo dejó emocional y espiritualmente exhausto. Y tras este encuentro, comenzó a sentir que su vida estaba siendo controlada y que ya no tenía voluntad propia. Pero fue este encuentro final el que lo llevó a buscar una salida y a cuestionar el camino que había elegido, convencido de que estaba atrapado por fuerzas mucho más grandes y oscuras de lo que había imaginado. Ahora, imagínate esto. Te adentras en territorios desconocidos, en rituales que solo unos pocos entienden, y de repente empiezas a sentir que algo te observa. O al menos eso crees. Es curioso, ¿no? La mente humana tiene un poder impresionante. Es capaz de hacer que aquello que más temes o deseas se vuelva tan real como lo que tocas y ves. En el caso de William, ¿fueron realmente entidades oscuras las que lo acechaban? ¿O fue su propio miedo, su propio inconsciente, proyectando esas visiones a raíz de lo que él mismo estaba buscando? Y aquí está el punto importante. Ya sea que existan o no estas presencias, hay algo que no cambia, y es el riesgo de perder el control, de que lo que pensamos o creemos pueda acabar consumiéndonos. A veces, en la búsqueda de respuestas o de poder, nos metemos en caminos que están más allá de nuestra comprensión, y eso tiene un precio. Porque no solo son fuerzas externas las que pueden atraparte, tu propia mente, tus propios miedos, pueden convertirse en tu peor enemigo. Entonces, ¿vale la pena explorar lo desconocido? Quizá, pero siempre con respeto. Porque el abismo, ya sea algo paranormal o simplemente un reflejo de nuestra psique, siempre tiene un costo. Y no hay nada más importante que estar en paz con uno mismo, en lugar de arriesgarte a perderte en la sombra de tus propias creencias o miedos. A veces, lo más sabio que podemos hacer es dejar ciertas puertas cerradas, porque lo que está del otro lado o en el fondo de nuestra propia mente no siempre nos va a devolver la paz.